Hola, muy buenos días. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga. Estamos en nuestro tiempo de mañana, un mensaje especial de Guardianes 24/7 para bendecir tu día, bendecir toda tu semana. Yo soy Clara y pertenezco al grupo de Guardianes 24/7, donde oramos por Colombia, oramos por las naciones, oramos por las peticiones de oración también que nos piden. Y también hablamos de la palabra de Dios. También tenemos aquí enseñanzas especiales que sé que van a cambiar tu vida, que van a darle un giro a ese estilo de vida que tienes. Bienvenido, Andy. Vamos saludando. Bienvenidos. No alcanzo a ver. Bueno, bienvenidos. Sé que están entrando. Albi, bienvenido, buenos días, que el Señor les bendiga muy grandemente. Hoy es viernes 20 de septiembre, viernes 20 de septiembre. Empezamos ya con este día especial para muchos ya a descansar, sábado y domingo. Para otros el sábado pues también estarán ocupaditos, pero bueno, la mayoría de gente lo que hace es descansar sábado y domingo. Así que yo sí les deseo un feliz fin de semana, bien especial, pegaditos de la mano de Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Estamos conectados en Star Maker, pero también estamos conectados en Facebook. Y esperamos que se queden todo el tiempito que vamos a estar acá porque venimos con una enseñanza muy especial y es una enseñanza que sé que abrirá una nueva forma de ver lo espiritual, una nueva forma, un estilo de vida que de verdad toque tu situación y si estás buscando respuestas, pues que puedas encontrarlas también. Así que vamos a orar, a darle gracias a Dios, Padre, en esta hora. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Gracias por permitirnos pasar esta semana. Para muchos laboral, Dios, otros estudiando, otros ejerciendo sus proyectos, otros en situaciones de pronto complicadas. Pero Señor, tú has dicho que en todo estarás con nosotros. Tú nunca nos abandonas, porque tu palabra dice que no nos abandonarás, que siempre estarás con nosotros hasta el fin de nuestros días y aún hasta la eternidad, Señor. Por eso te damos gracias por siempre acompañarnos, por estar con nosotros, por dirigir nuestra vida. Y a pesar de que no entendamos ciertas cosas, Señor, sabemos que a futuro las entenderemos del por qué se dieron. Hoy disponemos nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestro corazón, los abrimos y declaramos, Señor, de que esto que tienes para hoy va a ser de bendición, no solo de escucharlo, sino de empezar a actuar, a ponerlo por obra y ver esos resultados maravillosos que si algunos un tiempo atrás los tuvieron, nosotros también vamos a tener resultados, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Rebeca, buenos días. Guille, buenos días. Pindas, Pindero, Pindero, buenos días. Ignacio, buenos días. Bueno, y estamos hablando de un tema bien especial y si te has perdido esta semana, esta enseñanza, pues yo te digo que nos busques en Facebook, Guardianes 24/7, en YouTube, Guardianes 24/7, Telegram también estamos, Guardianes 24/7. En Telegram nos reunimos 7 de la noche los jueves, hora Colombia, para orar por todos los proyectos, por nuestro país. Tenemos una charlita, vemos las cosas como Dios está orando, cómo se está manejando y
y nos alegramos porque la verdad es que saber de que lo que Dios nos habla en lo secreto lo confirma con otras personas, pues nos da una alegría inmensa de saber de que estamos haciendo las cosas bien como Dios quiere, no como nosotros queramos, sino como Dios quiere. Entonces, es hermoso saber eso, es lindo saber de que estamos en el plan, enfocados, y ahí vamos, avanzando, dirigiendo nuestras vidas. Entonces, los jueves oramos por peticiones y por la situación de nuestra nación y por los niños de nuestra nación, pidiéndole al Señor que ora de una manera poderosa. Y estamos hablando sobre la adoración y ayer habíamos hablado de que íbamos a tener unos ejemplos de lo que era la adoración como arma de guerra, la alabanza como arma de guerra. Entonces es importante entender que para yo entrar en ese nivel de adoración, también debo de sumergirme en la presencia de Dios. Y antes de dar los ejemplos, hay un verso que dice Juan 4:23. Buen día, Esperanza, que el Señor te bendiga. Juan 4:23 dice, pero llegará el momento, y en efecto ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está buscando gente que lo adore así. Entonces te preguntarás, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Bueno, nosotros sabemos que el Espíritu de Dios es el que conoce a profundidad al Padre, ¿sí? Es una extensión del Padre allí. Y en ese conocimiento hay formas donde nosotros podemos llegar y adorarle y, y que lo que estamos haciendo esté dando un efecto. O sea, el Espíritu Santo es el que sabe cómo hacerlo. Y necesitamos estar en común acuerdo con el Espíritu Santo. Buenos días, que el Señor te bendiga. Te voy a llamar Olam porque ahí siempre me sales con Olam, ¿cierto? Entonces, buenos días. Y, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a entrar yo allí? Entonces, vamos a ver Ezequiel 47, cuando este profeta es llevado a una revelación especial. Y se ha hablado mucho de este tema y no sé si le has escuchado, si lo has escuchado, si no, bueno, es algo nuevo. Puedes verlo en Ezequiel capítulo 47 de la Biblia. Y dice aquí que el profeta Ezequiel fue llevado a un templo y empezó a mirar todo lo que pasaba en el templo. Y vio que por debajito del templo, de esas columnas y todo eso donde estaba el templo, salía agua, salía agua. Entonces dice aquí la palabra que por debajo de la entrada estaba esa agua y venía del sur y luego de pasar por el costado derecho del templo corría hacia el este, que era hacia donde estaba orientado el templo. Luego aquel ángel lo hace salir por la puerta norte y rodea el templo por la parte de afuera y lo lleva y sigue viendo que de ahí brotaba el agua. Entonces dice que este ángel o este hombre tomó una cuerda y midió 500 metros y le ordenó al profeta Ezequiel cruzar la corriente. Y el agua le llegaba a los tobillos. Miren, primero el agua le llegaba a los tobillos. Él estaba en ese templo, empieza a mirar que por debajito salía un agua. El ángel mide y le mide una parte y le dice, métete por allí. Y él dice, bueno, voy a pasar. Buenos días, que el Señor te bendiga. Yuan, buenos días. Guido, buenos días. Y entonces él empieza a pasar muy fácilmente porque era solo hasta los tobillos. Luego mide otros 500 metros y nuevamente le dice a Ezequiel, cruza. Y él cruza y el agua ya le llegaba a las rodillas.
Y después mide otros 500 metros y vuelve y le dice, cruza, y ya el agua le llegaba a la cintura. Entonces venimos de tobillos, pasamos a rodillas y después pasamos a la cintura. Imagínense algo así, ¿no? Que usted va por un río y empieza así suavecito, lo toca por los tobillos, después un poquito más abajo, te profundizas y va a las rodillas y después te va a la cintura. Y dice, y midió otros 500 metros. Y la corriente era ya un río muy hondo que no pude cruzar a pie. La única manera de cruzarlo era nadando. Entonces el hombre le dice, ¿te fijaste bien en todo esto? Y el hombre le vuelve y le repite, estas aguas corren hacia el este y al llegar al desierto desembocan en el mar muerto. Allí el agua salada se vuelve dulce. Por donde quiera que pasen estas aguas, habrán muchísimos peces. También habrá pescadores que pondrán a secar sus redes. Habrá tantos peces y de tantas clases como en el mar. Todo lo que se mueva en esas aguas vivirá, porque ellas harán que el agua amarga se vuelva dulce. ¿Mm? En las dos orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, sino que se usarán como medicina. Serán regados con el agua que sale del templo y el fruto que darán cada mes servirá de alimento. Entonces, bueno, ¿a qué viene esta enseñanza que la vemos muy terrenal, ¿no? Para compararla con algo espiritual. Resulta que este río que salía del templo era el río de Dios. Y el Espíritu Santo es comparado con el agua, ¿sí? Con el agua. Y entre más, cuando nosotros empezamos nuestra vida de adoración, empezamos con esa agüita en las rodillas, ¿sí? No es mucho el estar en profundidad en la presencia del Señor. Pero aquí vemos que este ángel le va indicando a él el camino y empieza a fluir conforme él le dice por dónde ir. Y ya después de pasar de los tobillos pasa a las rodillas y es un poquito más difícil. Y después a la cintura y pues ya te sientes ahí mucho más ahí metido, ¿cierto? Pero ya después te toca soltarte en el río para nadar. Y es el río de Dios, el Espíritu Santo, que así quiere tenernos. Una vez yo tuve una experiencia muy especial. De esas experiencias que no te esperas porque estás acostadito, normalito. Estás durmiendo, no estás orando, no estás leyendo la palabra, cuando de pronto viene una situación así. Y siento que empiezo a sentir y a oír que era agua. Estaba en el apartamento. Agua. ¿Qué agua? Cuando empiezo a sentir que me envuelve eso y al principio me dio ese susto y empiezo yo a chapolear ahí porque me iba a ahogar y sentí aquí en mis oídos cómo era el agua cuando te metes en una piscina, cuando te metes allí que vas como a nadar y todo eso y sentía todo eso hasta que ya me calmé porque eran cosas nuevas, sí, de Dios especiales, visitaciones especiales de Dios. Y me calmé y me dejé llevar en medio de esa agua. Y ya no luché, ya no luché. Al principio yo era así como cuando uno se va a ahogar, pero no, ya no luché. Fue una experiencia hermosa que yo le decía al Señor, Señor, qué bueno volver a sentir una experiencia de esas. No siempre está uno sintiendo todo esto, ¿no? Pero cuando las viven es especial. Y ahí aprendía yo cómo era de importante dejarte llevar por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién es el que sabe perfectamente cómo se adora?
¿Cómo se llega al corazón del Padre? El Espíritu de Dios. Y si tú te sumerges en el Espíritu de Dios, si no dejas ya ese lado cómodo de estar a la orilla, si lo vas dejando, donde el agua solo te llega a las rodillitas, a los tobillos, pasa a las rodillas, pasa a la cintura y cuando ya menos piensas, el Espíritu Santo de Dios te toma en ese río y es allí donde dice, aquí este verso, dice que Jesucristo, Él se puso en pie una vez en la fiesta de Sucodo, la fiesta de las enramadas, y les dice, el que tenga sed, venga a mí. Ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. O sea que hay un río dentro de nosotros. Hay un río que nosotros vamos cultivando con el acercarnos a la presencia de Dios. Y cuando nosotros nos disponemos, cuando nosotros empezamos a servir al Señor, ese río sale, ese río brota y ese río, como dice aquí Ezequiel, dice que va a dar fruto con los árboles al lado, por donde pase ese río que es dulce, va a volver las aguas del mar, que son saladas, las va a volver dulces. Así que nosotros vamos a tener esa comunión tan especial con Dios que va a salir allí lo dulce del Espíritu de Dios en esa agua. Y yo voy a poder llegar a muchas personas, impregnarlos de esa agua de Dios. Y en la adoración nos involucramos así de tal forma que vamos sintiendo. Por eso les contaba yo esas experiencias tan lindas que teníamos antes cuando gente, no éramos nosotros mismos ni veíamos en este grupo, era la gente alrededor que veía la manifestación del Espíritu de Dios. Los ángeles sagrados les gustaba cómo adorábamos y ellos venían y nos acompañaban. ¿Por qué no decirle a los ángeles que vengan y nos acompañen en nuestra adoración? Yo sé que a veces es difícil de creer ciertas cosas, pero lo espiritual es así. Lo espiritual tiene tantas situaciones que no entendemos, pero que solamente debemos de dejar que eso pase, aceptarlo, recibirlo y poder darlo a otras personas. Qué bonito sería. Entonces, la alabanza, cuando es a profundidad, la alabanza cuando es una alabanza sincera a Dios, ¿cierto? Estoy adorando en espíritu y en verdad porque me he sumergido en el río de Dios. Trae mm, esto se llama, ay, perdón, ¿cómo es que extensión sonora, ¿sí? Extensión sonora. Y aquí analicemos que la música metálica es con eh, música o su extensión sonora es tan baja porque no proviene de Dios. Todo lo que viene de Dios en extensión sonoro es alto, extensión sonora es alta, ¿sí? Y eso rompe todo lo que tiene que ver con las huestes del enemigo. Cuando nuestra extensión a nivel espiritual de adoración es alta, entonces esa estructura que el enemigo ha levantado alrededor nuestro se tiene que romper. Y usted dirá, pero ¿cómo pasa eso? Bueno, hagamos de cuenta así como el cristal se rompe con una frecuencia alta. Usted no ha visto ese experimento que hicieron una vez, que pusieron una melodía alta, muy alta, una vibración y rompió el vidrio, rompe la copa o rompe la ventana donde está allí el vidrio. Así mismo pasa
Cuando nosotros adoramos en una frecuencia alta, nos sintonizamos con Dios en medio de esa frecuencia y eso rompe las estructuras de las tinieblas, ¿sí? O sea que la adoración o la alabanza es un arma de guerra muy fuerte contra todo lo que tiene que ver con la, las tinieblas, porque estamos adorando, estamos levantando la voz hacia Dios y Él responde mirando, Él responde trayendo su presencia. Sí, señorita, la unción rompe el yugo, eso es cierto. Adoremos con esa unción, adoremos, alabemos con la unción que necesitamos. Entonces aquí hay un ejemplo especial y ya lo habíamos hablado, pero no lo dijimos tan profundamente la vez pasada. Y aquí dice que yo les hablaba de Josafat cuando vinieron estos tres pueblos y le dijeron, los vamos a acabar, los vamos a matar, ya los tenemos rodeados, somos 3 contra 1, ¿cierto? Todos tenían sus ejércitos, somos 3 contra 1, entonces ni modo, ya aquí el acabose tuyo. Y Josafat decide más bien buscar a Dios y se arrodilla y le dice a Dios, Señor, tú eres el único Dios, tú eres el único Rey, sálvanos, es tu pueblo, perdona nuestros pecados. Bueno, viene con un arrepentimiento, perdona nuestros pecados, Señor, sálvanos. Y él les dice por medio de un profeta, van a estar tranquilos, quédense quietos, que yo soy el que voy a trabajar acá. Entonces dice la palabra que no vimos, que es en segundo libro de Crónicas 20:21, dice, luego Josafat se puso de acuerdo con el pueblo y eligió a varios cantores, miren, eligió a varios cantores para que marcharan al frente del ejército y fueran cantando y alabando a Dios con el himno que dice, den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos. Los cantores marcharon vestidos con sus trajes especiales. Miren, los cantores no iban vestidos como estaba el ejército. Ellos iban con sus trajes especiales. Y miren, en cuanto empezaron a cantar, Dios confundió a los enemigos de Judá. Fue tal la confusión que los amonitas y los moabitas atacaron a los de Seir hasta que acabaron con todos. Luego los amonitas y los moabitas se pelearon entre ellos y acabaron matándose unos a otros, así fue como cayeron derrotados. Entonces, en este ejemplo, porque Dios varía, ¿cierto? Él varía. En la Biblia las estrategias de guerra son diferentes. En este ejemplo, dice que solo el canto les confundió. Del grupito de cantores que iba adelante, no iba ni siquiera el ejército. No iban los que iban con las lanzas, con los escudos, con las armas, no. Adelante iban los cantores. Y estaban vestidos con otra clase de ropa, que en el contexto bíblico demostraba que era presencia de Dios, porque eran ropas de adoración, ropas de alabanza, únicas y exclusivas para adorar a Dios. Entonces iban bien, iban vestidos con las vestiduras especiales y con un solo canto que, miren, no era la cantidad de canciones, solo había un canto. Den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos. Solo era eso. Pero venía de qué? De corazones limpios. Eran hijos de Dios, consagrados a adorar, consagrados a estar en la presencia de Dios y solo cantaban esto. O sea, estaban declarando el amor de Dios a los 4 vientos. Y dice, cuando empezaron ellos a cantar fue cuando hubo la confusión más tremenda con sus enemigos. O sea que cuando el diablo y sus ángeles, sus demonios, sus principados y sus potestades se levantan
contra un hijo de Dios. Un arma poderosa es la alabanza y la adoración genuina en espíritu y en verdad. Ahí no vas a tener que hacer mucho. Solo adorar, solo cantar, solo alabar. Y Dios hará el resto. Dios hará que todos aquellos que se están levantando contra ti queden confundidos y te dará la victoria. Y dice aquí, se pelearon entre ellos mismos. Se pelearon entre ellos mismos. Si aquí en nuestra nación supiéramos que esa es un arma, porque se dice que se sabe, pero realmente no hay la conciencia. Nuestra nación hay varios enemigos, disidencias, FARC, guerrillas, tienen diferentes nombres, unos son disque más malos que otros, porque en estos días veía eso, ¿no? De que hay una parte donde son más malos que el resto y no se les está prestando la atención. Cuando no hay quien te presta atención, quien te ayude, no hay alguien más poderoso para acabar con esos poderosos que lo único que traen es temor, lo único que traen es maldad y así callan a la gente con atemorizar y todo. Cuando no hay quien te salve, cuando no hay ayuda, dice el Señor aquí en su palabra que puedes adorar, puedes cantarle a Él, puedes clamar para que Él venga y te defienda. Y Él lo va a hacer, porque mi adoración va a estar bien ligada a la adoración en espíritu y en verdad. Si esto funcionó, imagínense, eran algo increíble. 3 reinos, 3 reyes contra uno. Y lo que hizo Josafat fue, no buscó quien le ayudara, no se fue, a ver, voy a ir a donde está el rey, voy a irme para tal, a ver si me ayudan con esto. No, ese fue a la presencia de Dios, a decir, solo tú lo puedes hacer. Y tenía tan buena estrategia que Dios ya le había dado, que dice, él fue el que puso a estos cantores adelante para que marcharan al frente del ejército y cantaran una canción que para nosotros puede ser sencilla, pero era poderosa. En la boca de estos cantores, porque aquí sé que eran cantores. Ahora se habla de cantantes. Entonces eran cantores. ¿Ven lo poderoso que puede llegar a ser la alabanza y la adoración? Bueno, esto en el Antiguo Testamento, digamos. Ahora vamos al Nuevo Testamento, donde en una situación como que le tocó vivir a Pablo y a Silas, cuando ellos llegaron a un lugar. Y les voy a contar ahí más o menos cómo es la cosa. Y resulta que ellos iban a predicar porque pues esa era la tarea, ir a predicar la palabra de Dios. Entonces había una chica que era adivina, tenía un espíritu de adivinación y esta niña era, le daba ganancia a sus dueños, una gran ganancia, porque era adivina. Y ella se fue detrás de Pablo y de Silas y decía, estos son los hombres del siervos del Dios Altísimo, ellos son los que están predicando la verdadera salvación. Pero no era porque les estuviera abriendo el camino. Mire tan tremendas estas situaciones. Ellos hubieran podido decir, uy, sí, está hablando de nosotros, está dando testimonio, vamos a dejarla. No, la intención era que vieran la gente, la demás gente, que ella era una buena adivina, porque ellos sí eran siervos del Dios Altísimo, hacían milagros, sanidades en el nombre del Señor. ¿Predicaban el Evangelio de la salvación? Claro que sí. Entonces, esto le disgustó a Pablo. Y Pablo no soportó más que ella estuviera detrás contando todo esto, diciendo todo esto, porque su intención era totalmente diferente. El espíritu que había en ella era contrario totalmente al espíritu que había entre Pablo y Silas. Y
le ordena a este espíritu de adivinación que salga. Entonces, como se fue ese espíritu de la vida de esta chica, entonces los dueños de esta niña, que era una esclava, pues se preocuparon porque ellos ganaban mucho dinero con ella. Y al ver esto, vino una retaliación a Pablo y a Silas. ¿Por qué? Pues porque les quitó el negocio. Les quitó el negocio. Y fueron y los llevaron, alborotaron a la ciudad y los llevaron y dijeron que ellos estaban aquí alborotando a la gente, que estaban enseñando costumbres que ellos no tenían por qué tomar. Y entonces vinieron y les rasgaron las ropas, los azotaron, se los llevaron a la cárcel y los aprisionaron allá, los pies en el cepo, imagínense, no se podían ni mover en el cepo. Gracias por esos detallitos. Y dice el verso aquí, dice aquí, después de golpearlos bastante, esto es Hechos capítulo 16, del verso 22 en adelante. Después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión, o sea, los llevó bien al fondo y les sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas, o sea, ese era el cepo, ¿no? Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios. O sea, ellos no se pusieron, ay, qué tristeza, ay, qué dolor, ay, yo predico la palabra, ay, se meten conmigo, ay, que nada. Ellos empezaron a orar y empezaron a cantar, empezaron a adorar. Y dice, de repente, cuando ellos estaban haciendo esto, de repente un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron, porque es que Dios es libertad. Él no puede ver a alguien esclavo porque Él viene a liberarlo. Y Pablo y Silas estaban con dolor, azotados, desnudos, porque dice ahí que les quitaron las ropas, con frío, me imagino. No se pusieron a amenazar, no dijeron nosotros somos esto, somos aquello, no. Empezaron a adorar, orar, adorar. Y viene el Espíritu de Dios fuerte, hace temblar, sacudir las paredes, los cimientos de la cárcel. Y en ese mismo instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Terminemos de leer. Cuando el carcelero despertó, porque estaba dormido, y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse, porque en ese entonces, si usted no cuidaba bien, estos carceleros pues tenían que responder con su vida. Pero Pablo le gritó, no, no te mates, todos estamos aquí. El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y a Silas, se arrodilló temblando de miedo. O sea, entendió que el poder que había en Pablo y Silas no era cualquier poder, era el poder de Dios. Y luego los sacó de la cárcel a los dos y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? O sea, eso fue tan fuerte, tan poderoso, que lo convenció a él de que era pecador y que necesitaba una salvación. Y ellos le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y será salva tu familia también. Y ellos compartieron el mensaje del Señor con él y con todos los que estaban ahí. Y después ya el carcelero los lleva a otro lugar, les lava las heridas, lo bautizan a él, a toda su familia, y los lleva a una nueva casa y les da de comer y creyeron en Jesucristo. Miren, eso ya en la parte de aquí del Nuevo Testamento. Vemos dos ejemplos especiales. Con el rey Josafat y una persecución tremenda que había en Pablo y Silas por la predicación del Evangelio. Así que la adoración es un arma súper
fundamental. Y si nosotros supiéramos manejarla, si nosotros como hijos de Dios nos uniéramos a adorar en espíritu y en verdad, yo aseguro, sin equivocarme, que Dios nos defendería de todas estas bandas que están en estos momentos haciendo tanto daño, extorsionando, acabando con la gente que porque tiene que hacerse lo que ellos dicen, secuestros, manejando territorios. Seríamos nosotros, los hijos de Dios, los que los expulsaríamos con el poder del Espíritu Santo. Y qué triste que en esto no haya una conciliación, no haya un acuerdo, no haya una unidad teniendo las armas que tenemos en la palabra de Dios, conociéndolas como las conocemos. Así que si estás atravesando por situaciones difíciles y complicadas, donde hay gente que se te levanta, mira estos dos ejemplos, donde ellos lo que hicieron no fue quejarse, fueron es a Dios, a la fuente, y empezaron a adorar, y Dios transformó eso. Miren, salvó al carcelero, salvó a toda su familia, salieron ellos de la cárcel, porque ¿quién iba a poder contra eso? Dígame. Contra un cimbronazo bien tremendo que sacude las paredes y que abre las puertas de esa cárcel. ¿Quién iba a poder con eso? Buenos días, que el Señor te bendiga. Nadie podría con eso. Yo creo que con nosotros nadie podría. Si hubiese unidad y común acuerdo en la oración y en la adoración, y saldría nuestra nación, porque hablo específicamente de Colombia, saldría nuestra nación de esto tan tremendo que nos está azotando hace cuánto, que no se ha acabado. Porque si no es una cosa, son alianzas, son cosas oscuras detrás. Pero si no es los hijos de Dios, la iglesia de Dios, se pusiera las pilas. Y yo no te estoy hablando de denominaciones, te estoy hablando de una iglesia unida, la iglesia en Colombia, los hijos de Dios. Si de verdad nos pusiéramos las pilas y dijéramos, ole, si el Señor hizo esto antes, ¿cómo no lo puede hacer ahora? Lo puede hacer. Así que te dejo estos ejemplos, ejemplos poderosos que pasaron, que sucedieron, para que analices cómo está tu vida y si quieres puedes motivar a tu congregación, si aquí hay personas que van a congregaciones y decir, bueno, ¿por qué no miramos esta palabra? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? Reunámonos, oremos, adoremos con el propósito de que Dios cambie la situación de nuestra nación. No solo por Colombia, sino por todos aquellos que nos escuchan en otros lugares, porque yo pienso que hay situaciones que son como muy parecidas en los diferentes países. Así que te animo para que involucres la alabanza y la adoración en tus tiempos con Dios. Que te acerques y te lleves no solo por los tobillos a ese río, sino a las rodillas, a la cintura, ya puedas nadar en el río de Dios. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, yo bendigo cada espectador y declaro, Espíritu Santo, que tú vas a orar con poder y gloria en medio de tantas situaciones, Señor. Hemos hablado de la lectura de la palabra, hemos hablado de la oración, hemos hablado del ayuno y ahora hablamos de la adoración. Son armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Yo te pido, Señor, que nos motives en un mismo espíritu a hacer todo esto para sacar a nuestras naciones del hoyo en el que están y que tú vengas y nos defiendas con poder. Te doy gracias, Señor, por este día. Les bendigo. Bendigo su viernes, bendigo su sábado, bendigo su domingo. Declaro tu presencia, declaro tu sangre aplicada en cada uno de ellos, en sus familias, en sus pertenencias. Declaro, Señor, que tus ángeles estarán alrededor, guardando nuestro salir y nuestro entrar. Y veremos la victoria si hacemos, si tomamos las armas poderosas de Dios para destruir
todo lo que se levante en contra del conocimiento verdadero de Dios, que es un conocimiento personal primeramente, una revelación única y personal. Te doy gracias, Señor, porque sé que lo harás y lo estás haciendo en esta hora. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ya nos volvemos a ver el lunes con un nuevo mensaje. Te espero de lunes a viernes, 7 a.m. hora Colombia. Que el Señor te bendiga. Shalom para ti.